A continuación, compartimos un mensaje canalizado del Maestro Ascendido Saint-Germain, guardián de la llama violeta. Una transmisión dedicada a quienes sirven, ayudan y sostienen luz en este tiempo de transformación. Escucha con apertura y permite que la energía de este mensaje se integre en ti. Yo soy Saint-Germain, guardián de la llama violeta. Y me presento ante ustedes en este ahora sagrado. Vengo porque me han llamado, porque desde lo más profundo de su ser han solicitado asistencia, claridad y acompañamiento. Cada vez que una intención sincera surge en su corazón, una respuesta se activa en los planos sutiles, y aquellos de nosotros que podemos servir, acudimos con amor y precisión. Estoy aquí para todos ustedes, porque han pedido ayuda. Ustedes solicitan la asistencia que desean y necesitan, y esa solicitud jamás queda sin respuesta. El universo escucha y responde de muchas maneras, algunas visibles, otras silenciosas, pero todas eficaces. Yo vengo como maestro y como guía, y deseo que comprendan algo importante. Llegará el día en que ustedes mismos serán guías y maestros para otros dentro de este mismo universo. Llegará el momento en que sostendrán luz para otros y reconocerán la profunda alegría que existe en retribuir, en acompañar y en servir desde el corazón. Algún día ustedes también serán entidades canalizadas y amarán esa experiencia, no por reconocimiento, sino por el gozo profundo de saber que su presencia ha sido útil para otro ser. Sin embargo, no necesitan esperar a ese futuro para servir. Tienen la capacidad, en este mismo momento, de ayudar de muchas maneras. A veces sienten claramente que pueden ser apoyo para alguien y aceptan ese llamado con amor. Otras veces no saben qué hacer, se sienten inseguros, levantan las manos y se rinden en su intento de ayudar. Permítanme recordarles esto, no necesitan entender cómo están ayudando. No necesitan ver resultados inmediatos, ni comprender los mecanismos invisibles. Basta con sostener una intención pura, basta con desear sinceramente que otro sane, o viva mejor, y eso ya es suficiente. Es maravilloso que quieran ayudar en primer lugar. Cada intento cuenta. Nada se pierde. Importan sus intenciones, importan sus pensamientos, e importan ustedes. Cuando sienten que no pueden ser la respuesta directa al llamado de otra persona, recuerden que esa alma no está sola. Tiene a sus propios guías, a sus equipos galácticos, a sus ancestros y a múltiples formas de asistencia ya activas. Ustedes pueden ayudar simplemente sosteniendo un espacio amoroso, imaginando que esa persona se abre a recibir toda esa ayuda que ya la rodea. Visualícenla permitiendo que la luz fluya hacia ella desde todos los ángulos y dimensiones, sin resistencia, sin miedo, con confianza. Y si sienten que les cuesta ayudar, porque creen que aún no tienen activados todos sus dones o habilidades, entonces apliquen lo mismo consigo mismos. Siéntense, respiren y ábranse a recibir. Las activaciones, sintonizaciones y actualizaciones ya están en camino. En el momento en que deciden recibir, entran automáticamente en ese estado. Suelten la angustia. Suelten la creencia de que deben hacer algo para merecer sus dones. No tienen que ganarse lo que ya forma parte de su esencia. Cuando desean ayudar, se alinean ayudantes para ayudarlos a ayudar. Así funciona la ley universal del servicio, y cada vez que desean que otro sane o viva mejor, ya están prestando un gran servicio. Envíen esas intenciones como ondas que se expanden sobre la superficie de un estanque.
sepan que esas ondas llegan más lejos de lo que pueden imaginar. Estoy aquí para ayudar a los ayudantes, a los maestros en formación, a los iniciados en su entrenamiento consciente. Los invito a que me llamen siempre que lo sientan y recuerden también relajarse, confiar y abrirse a recibir la ayuda que les ofrezco libremente en cada momento de cada uno de sus días en la tierra. Permítanse, entonces, confiar más profundamente en este proceso que viven. No están retrasados, no están incompletos, ni han fallado en su misión. Todo se despliega en el momento exacto en que su conciencia puede integrarlo con suavidad y estabilidad. La llama violeta que custodio no es solo una energía de transmutación, es también una frecuencia de misericordia, de paciencia consigo mismos y de amor por el camino recorrido. Cada paso, incluso aquellos que juzgan como errores, ha contribuido a convertirlos en los seres que hoy sostienen más luz de la que creen. Cuando duden, cuando sientan cansancio o confusión, regresen al centro de su corazón y recuerden que nunca caminan solos. Yo estoy con ustedes, acompañando su proceso, fortaleciendo su claridad y sosteniendo su campo, mientras integran todo lo que ya han elegido recibir. Confíen. Permitan. Respiren. La alquimia ya está ocurriendo. Yo soy Saint Germain, guardián de la llama violeta. Reflexión del mensaje. Antes de despedirnos, tómate un instante para quedarte en silencio y permitir que este mensaje se asiente dentro de ti. No es necesario que lo analices, ni que intentes comprenderlo con la mente. Basta con sentir que parte de lo que escuchaste resonó más profundamente en tu corazón. Saint Germain nos recuerda algo esencial: ayudar no siempre implica acción, esfuerzo o sacrificio. Muchas veces, la ayuda más pura nace de una intención clara y amorosa, y eso es algo que todos podemos ofrecer, incluso en los momentos en que sentimos que no sabemos qué hacer o cómo acompañar a otros. Si alguna vez te has sentido insuficiente, sin dones activados o sin la capacidad de marcar una diferencia, este mensaje llega para aliviar esa carga. No estás atrasado ni incompleto. Estás exactamente donde necesitas estar para este punto de tu proceso. También es importante recordar que así como deseas ayudar, tú también puedes recibir. Recibir guía, recibir apoyo, recibir energía, sin culpa y sin exigencias. No tienes que ganarte la luz ni demostrar nada para merecerla. La ayuda ya está disponible cuando eliges abrirte a ella. Permite que esta verdad se integre suavemente en tu vida cotidiana. En tus vínculos, en tus decisiones, en los momentos de duda. Cada vez que eliges una intención amorosa, estás sirviendo, aunque no lo veas de inmediato. Gracias por tomarte este tiempo para escuchar, para sentir y para acompañar este espacio. Que la energía de la llama violeta te recuerde, cada día, que la transformación ocurre cuando confías y permites. Muchas gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual.